Bienvenidos a Popchoclo y vamos a seguir explorando el cine de terror, la historia del cine de terror a través de las décadas, esta vez con los años 80. Así es, entramos a los extraños y experimentales años 80. El terror en esta década siguió explorando los caminos que se empezaron a abrir en los años 70. Hubo muchas producciones de bajo presupuesto, bastante más crudas, realistas, mucho gore. Hubo una predominancia en esta década del género slasher, este género de asesinos que matan personas a diestra y siniestra, principalmente adolescentes indefensos. Y hubo también varias muestras de terror psicológico que ya había empezado a manifestarse de manera muy interesante de la mano de Roman Polanski en décadas anteriores, con películas como El Inquilino, que ya la mencionamos, Repulsión, o hasta El bebé de Rosemary. Ejemplos de este género, de esta variación de terror psicológico y sobrenatural en los años 80 fueron El Resplandor, puntualmente de 1980, esta obra maestra, adaptación de Stanley Kubrick del libro homónimo de Stephen King, que nos contaba la historia de un escritor frustrado y sin trabajo que consigue un trabajo temporal por una temporada invernal para cuidar un hotel junto a su familia, a su esposa y a su hijo pequeño, que tiene un don, una habilidad especial de ver cosas que otros no pueden. Otro gran ejemplo fue Eraserhead de David Lynch, esta película increíblemente opresiva, de ensueño, muy artística y sumamente perturbadora, que nos contaba la historia de un hombre y su temor ante la paternidad, especialmente cuando tiene que hacerse cargo de este hijo mutante extraño que tiene, que les aseguro que si no la vieron nunca les va a traer pesadillas durante semanas, si es que terminan de verla. Y por otro lado, Steven Spielberg, junto a Tobe Hooper, el director de La Masacre de Texas, traen en 1982 Poltergeist, otro ejemplo del cine de terror bastante más sutil con algunas cosas y más gráfico en otros aspectos, pero terror apuntado a las masas, al público mainstream en general otra vez. Como dijimos, el género de slashers abundó en esta época y hubo dos personajes principales que son los casi, digamos, monstruos o asesinos clásicos de los años 80. El primero fue el asesino que terminó de definir al 100% el género de slasher, que fue Jason Voorhees, al cual vemos recién en la tercera parte con su máscara icónica, porque cabe destacar que en la primera parte la asesina era su madre. Así que recién a partir de la tercera empieza esta saga muy, muy extensa sobre Jason Voorhees, el niño que murió por no haber sido cuidado o supervisado apropiadamente durante un campamento de verano por sus cuidadores, que eran, o casualidad, adolescentes. Por el otro lado también estuvo Freddy Krueger, que nació en Una pesadilla en lo profundo de la noche, Nightmare on Elm Street, dirigida por Wes Craven, otro gran maestro del terror, que nos contaba la historia de Freddy Krueger, un pedófilo que es asesinado por un grupo de padres y que vuelve en los sueños con un poder absoluto, matando a los hijos de estas personas que lo asesinaron y lo prendieron en fuego en vida. Otras variaciones del género dignas de mencionar fueron rarezas como Sleepaway Camp, My Bloody Valentine o Mi Valentín Sangriento, y la saga de Child's Play, que después pasó a llamarse Chucky, o a quien todos conocen como Chucky, el muñeco asesino. Sobre este asesino serial y también mago que transporta su alma, sacándola de su cuerpo moribundo y metiéndola en un muñeco bastante creepy, dicho sea de paso. También, después del éxito de terror mainstream de Gremlins, que era más que nada una cruza muy divertida entre terror y comedia, y muy bien hecha, abundaron durante muchos, muchos años las películas sobre pequeñas criaturas asesinas, monstruos o variantes, entre las cuales podemos mencionar los Critters o Critters, de las cuales hubo varias secuelas, incluso la cuarta, que ya era pésima en el espacio, protagonizada por un joven Leonardo DiCaprio, muy, muy joven. Los Ghoulies, sobre otro grupo de criaturitas muy desagradables y violentas. Y después Puppet Master, sobre un grupo de marionetas, esta vez asesinas. También fueron los 80s un terreno muy fértil para la creatividad y las producciones de bajo presupuesto, con la llegada y auge de las videocaseteras, los VHS, a las casas de todas las personas, cada vez más y más personas. Empezaron a hacerse muchas películas hechas directo para video o películas con bajo presupuesto que tenían su auge o ganaban la mayor parte de su
presupuesto de vuelta con su venta en video. Así es como se hacen películas muy gore, clase B algunas incluso, que se convirtieron en obras de culto y de las cuales también salieron grandes directores, como por ejemplo Evil Dead, la saga de Evil Dead que empezó con The Evil Dead, de Sam Raimi, que nos contaba la historia de un grupo de jóvenes que va a pasar un fin de semana en una cabaña y despiertan sin quererlo un mal antiguo desde un libro llamado el Necronomicon Ex Mortis, el libro de los muertos. También tenemos como ejemplo Bad Taste o Mal Gusto de Peter Jackson, quien después sería el director de la trilogía del Señor de los Anillos y un director clase A mainstream que empezó con películas muy bizarras y gore. Bad Taste siendo quizás el ejemplo más desagradable de todos, sobre un grupo de extraterrestres que llegan al planeta Tierra para poner cadenas de comida rápida y empezar a hacer hamburguesas con carne humana. O Basket Case, sobre un hombre que mantiene a su deforme y increíblemente violento hermano gemelo en una canasta y lo lleva a todos lados. John Carpenter también fue dueño de esta época con su magistral versión remake de La Cosa de Otro Mundo, llamada simplemente La Cosa, que nos cuenta otra vez la historia de este grupo de científicos en el Ártico, pero con efectos prácticos increíbles, inigualables en su campo hasta el día de hoy. Película que no fue bien recibida en su época, pero fue justamente en video donde encontró su público y se convirtió en un clásico de culto. Y terminamos la década con Jacob's Ladder o La Escalera de Jacobo, también se la conoce como Alucinaciones del Pasado, una película de terror psicológico increíble dirigida por Adrian Lyne, que nos cuenta la historia de Jacob Singer, un veterano de la guerra de Vietnam que queda como medio traumado por los sucesos, especialmente un suceso en particular muy violento en la guerra, y que empieza a ver demonios en su vida diaria y se le empieza a hacer muy difícil distinguir la realidad de las visiones, lo cual lo lleva a buscar la ayuda de sus ex compañeros de batallón, los que sobrevivieron, para descubrir que ellos también están teniendo el mismo tipo de visiones. Si no la vieron, vayan a verla ya. Y con esta película le damos un cierre a la década de los 80 y ahora vienen los 90. Así que chequeen el próximo video que ya nos estamos acercando al final de este recorrido por las décadas del cine de terror. Ah, ¿seguís acá? Bueno, claramente sos un fanático como nosotros, y como buenos fanáticos que somos, estamos siempre informados sobre lo que más nos gusta, sea el cine, las series, los videojuegos o la tecnología. En nuestro sitio web subimos contenido nuevo todos los días, todo el día. Y además, como el fanatismo no conoce fronteras, estamos en donde vos estés. Búscanos en YouTube, ponete en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y no dejes de visitar nuestro sitio web porque siempre tenemos algo nuevo para vos. Nos estamos viendo.